Muy buenas tardes, bienvenidos a los senadores que nos acompañan, la senadora Luz Sperger, que es la autora principal de este proyecto que hoy día vamos a discutir. Hay un único punto, también de las universidades, voy a leerlas porque aquí se me nota mi origen sureño. Los expositores de hoy día, por la Universidad Arturo Prat, el rector Gustavo Soto; por el proyecto Vino del Desierto, el director señor Marcelo Lanino, está presente hoy día, y los investigadores Ingrid Poblete y Alex Zúñiga, y el historiador Sergio Gonzalo Rojas. Por la Biblioteca del Congreso Nacional expondrá también James Wilkins y Paco González. También nos acompaña el representante del Ministerio de Agricultura, el señor abogado Andrés Meneses. Entonces vamos a dar cuenta de Secretaría y luego damos inicio a las exposiciones. En la cuenta, señora Presidenta, ingresó un proyecto de ley que modifica la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas. Este proyecto viene informado por la Comisión de Medio Ambiente y correspondería verlo ahora a nosotros. Después, en materia de correspondencia, tenemos una carta del honorable senador señor Bianchi, en el que solicita recibir en audiencia al alcalde de la comuna Torres del Paine, junto a sus concejales y representantes de sectores productivos de la provincia de Última Esperanza, a fin de exponer la situación que les afecta por el aumento de la fauna silvestre, en particular guanacos y pumas. Te sugiero una audiencia para el 22, sí, si le parece. Someter a opinión de la comisión la posibilidad de recibirlos el 22, que es la solicitud que está haciendo el alcalde, ¿les parece? Para dejarlo. Sí, no, es la última, sí. Bien, entonces, lunes 22 sí tenemos sesión. Ya. Y después tenemos dos correos electrónicos, uno de Nestlé Chile y otro de Exportlac Chile, en el que remiten observaciones al proyecto de ley que establece la obligación de etiquetar los envases de origen, el tipo de leche y otros productos lácteos, que el plazo de indicaciones venció ahora a las 12 horas, y mandaron las indicaciones, se fueron distribuidas a los señores y señoras senadoras en su oportunidad, así que para que ustedes lo tuvieran presente. Y finalmente, una comunicación de CONAF en que informa que se suspende la actividad de presentación del Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios, que estaba programada para el 10 de octubre. Y una respuesta del subsecretario del Patrimonio Cultural, en el que responde la consulta sobre eventos de extracción de áridos presuntamente al interior del Santuario de la Naturaleza, Quebrada de la Plata, comuna Maipú, que se solicitó por esta comisión, concluyendo que según informe técnico que se adjunta no existe evidencia de labores de explotación al interior de dicho santuario, ni en el fondo perteneciente a la Universidad de Chile. También está aquí en las carpetas de la señora y señora senadora. Y, por último, una invitación de la SOFOFA para asistir al Encuentro Anual de la Industria de 2018, efectuarse el martes 30 de octubre a las 12 horas en el Nuevo Barón de Valparaíso. Solo una consulta. ¿Es posible que el Ministerio de Agricultura pueda solicitar a CONAF una nueva fecha propuesta para el plan de prevención y combate de incendios? Porque ya estamos en octubre y la idea es que esta comisión esté informada y pueda efectivamente conocer lo que va a suceder con un tema tan complejo como el de los incendios, porque quienes estamos en esta mesa integrando además hemos sido las regiones más afectadas por los incendios en los últimos años. ¿No hay nada más que informar en la Secretaría? Entonces comenzaríamos por unos minutos a la senadora Sperger para que nos cuente de qué se trata su proyecto, para luego dar inicio a la... Gracias, presidenta. Efectivamente, le agradezco a la comisión, ¿no es cierto?, que nos haya dado la oportunidad tan prontamente de escucharnos. Agradecer también a la senadora Aravena de Rincón y a los senadores Galilea y Sandoval que nos copatrocinaron este proyecto. Este proyecto básicamente, ¿no es cierto?, consiste en solicitar una denominación de origen para el vino del desierto, cepa Tamarugal. Decirles que hace alrededor
10 años o un poco más, la Universidad Arturo Prat, universidad pública de la región de Tarapacá, comenzó a través de su Facultad de Recursos Naturales, básicamente en la estación experimental que ellos tienen en Canchones, comuna de Pozo Almonte, en pleno desierto de Atacama, un proyecto para elaborar vino. Comenzaron un trabajo arduo, muy solos, hasta que aproximadamente el 2010-2011 fueron apoyados a través de un proyecto FIC, pero básicamente aquí yo creo que lo que hay que rescatar es el trabajo que ellos han hecho. Producto de este trabajo descubrieron una cepa que es y está comprobada al día de hoy, es la primera cepa 100% chilena. Eso ya hoy día está científicamente determinado y además está en estudio el que sea también la primera cepa 100% latinoamericana. Nadie, ¿no es cierto?, pensaba que en la región de Tarapacá este grupo de investigadores de esta universidad pública pudiera hacerlo. Ellos con mucho esfuerzo han seguido adelante esta investigación hasta llegar a lo que ustedes ven aquí en la mesa. Este es el vino del desierto cepa Tamarugal, que en la cata realizada este año acá en Santiago, con más de 600 participantes, obtuvo medalla de oro. Sin duda es relevante para la región obtener esta denominación de origen. La región de Tarapacá es una zona extrema que hoy día tiene, ¿no es cierto?, grandes problemas en el desarrollo, básicamente en materia de empleo y otras, y cada día debe comenzar a buscar nuevos polos de desarrollo debido a lo lejano que está de la capital. Y sin duda que proyectos como este son un potencial terriblemente importante, no solamente para este grupo de investigadores de nuestra universidad pública más importante, sino que también para el desarrollo de toda la región, y porque ha llegado a ser un producto de excelencia con, vuelvo a decir, lo que más lo caracteriza es que es una cepa, la única cepa hasta hoy 100% chilena, porque toda la zona central de nuestro país, que es vitivinícola, generalmente los vinos que desarrollan son con cepas que han traído del extranjero. Esta, vuelvo a decir, está comprobado científicamente que es la única 100% chilena. Existen otras posibilidades administrativas para hacer un reconocimiento a este vino, como es la indicación geográfica o la denominación de origen vía administrativa, pero es tan sorprendente este producto que la denominación de origen por vía administrativa la región de Tarapacá no está incorporada, porque nunca se pensó que se podía llegar a producir vino en el desierto más árido del mundo. Por eso, en conversación con los investigadores de la Universidad Arturo Prat, con el historiador Gonzalo Rojas, hemos presentado, ¿no es cierto?, ellos me han ayudado a presentar esta moción que para la región reviste gran importancia, la que significa modificar la Ley 18.455, que fija las normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagre, incorporando en el artículo 28, bien digo, una nueva letra D, que incluya la cepa Tamarugal, que esta denominación va a quedar reservada para el vino generoso, genuino, producido y envasado en unidades de consumo en la provincia del Tamarugal de la región de Tarapacá, provenientes de vides de cepas Tamarugal plantadas en dicha provincia. Y finalmente señalar diciendo que la universidad hoy día sigue en su estudio, o sea, en su campo experimental, produciendo más vides que está entregando a pequeños agricultores, tanto de la comuna de Pozo Almonte como de Pica, para que ellos también puedan producir este vino y ojalá poder el día de mañana comercializarnos. Para la región reviste gran importancia, reviste una identidad trascendente y sin duda una esperanza en un nuevo polo de desarrollo para la región de Tarapacá. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, senadora Sperger. Damos inicio entonces a la primera exposición. Son exactamente las 1:10 más o menos. La idea es poder cerrar esta comisión para también transparencia de todos quienes están asistiendo alrededor de las 2 de la tarde, de tal manera que la idea es que podamos escuchar a cada uno de ustedes, que además vienen de lejos viajando a exponer este precioso proyecto. Así que
Partimos por el rector de la Universidad Arturo Prat, don Gustavo Soto. Gracias, presidenta. Yo soy portador de los saludos de toda la comunidad universitaria, primero que nada, y también los agradecimientos a nuestra senadora, la región de Tarapacá, por liderar este proyecto de ley. Nuestra universidad es una universidad que tiene una trayectoria de 52 años, tiene 6 facultades, en las cuales se hace la investigación fundamentalmente para que ésta sea aplicada y alineada con la estrategia de desarrollo regional y por ende para contribuir con su desarrollo tal como lo dije. Y acompaño, y desde mucho tiempo, la labor que han estado desarrollando los aquí sentados, con una idea fija hace muchos años que parte por uno de los padres del investigador Marcelo Lanino, que ya le voy a dar la palabra, que es don Ítalo, quien empieza con esta idea y la generación de la investigación de la agricultura del desierto. Por lo tanto, encontramos que este trabajo, que sea coronado además con la iniciativa de la senadora y la iniciativa también de los académicos y de la Universidad Arturo Prat de la denominación de origen, es muy importante para proteger esta especie, esta cepa tamarugal. De manera que por su intermedio, presidenta, quisiera dar uso de la palabra a don Marcelo Lanino, que es el director del proyecto. Don Marcelo. Señora presidenta, muchas gracias por la invitación a presentar este trabajo. Este trabajo se enmarca dentro de lo que la universidad ha llamado el proyecto Vino del Desierto, en el cual, como se ha señalado, hemos logrado uno de los grandes hitos, es el descubrimiento de la cepa tamarugal. La idea es poder presentar un poco respecto a lo que ha realizado la universidad, que se planteó como principal objetivo el poder recuperar la tradición vitivinícola de la región de Tarapacá. Este trabajo comienza más o menos el 2007 ya en esta línea. Y en ese sentido la Universidad Arturo Prat realizó los aportes para poder realizar este trabajo de investigación, que incluso se está desarrollando hasta este momento. Pero también ha contado con el importante aporte del gobierno regional por medio de los proyectos FIC, que nos permitió dar un salto importante tecnológico para pasar de un tipo de producción artesanal a un tipo de producción más industrial. Y actualmente el FIC que estamos desarrollando nos permite entregar a la comunidad información respecto a todo lo que significa la producción de vino en condiciones de este desierto. Como antecedente, nosotros deberíamos pensar de que la vid se introdujo en el año 1548 a Chile aproximadamente. También debemos pensar que en la zona de Pica y Matilla, más o menos desde el siglo XVI está presente, y por lo tanto en la región hay al menos 500 años de historia en la producción de vino. En la Pampa del Tamarugal hemos encontrado antecedentes que hablan también de una producción de vino en base a algunas personas que se atrevieron a trabajar con este tipo de especie en estas condiciones. Y también decirle que en Pica, en el sector de Pica y Matilla, se produjo vino más o menos hasta el año 1937, según está reportado en el lagar de Matilla, que a todo esto el lagar de Matilla viene a constituir el lagar más antiguo que se ha preservado y que es monumento nacional. Es decir, tiene una relevancia importante. Eso es lo que nosotros presentamos en este momento, la estructura del lagar, que son monumento nacional, que es visita obligada para la gente que va a Pica, Matilla, tratando de recordar un poco la historia de lo que fue para la producción de vino en ese mismo sector. Sin embargo, nosotros con la investigación que hemos realizado en este tiempo, hemos encontrado no solo este lagar como interesante, sino que aproximadamente entre 20 a 30 lagares que existen dentro del mismo sector. Por lo tanto, le da una potencia importante poder recuperar ese tipo de estructuras para poder utilizarlo desde el punto de vista turístico. Pero también encontramos tanto información respecto a bodega como de plantaciones antiguas que tenían algún sistema de producción importante y que lograron un reconocimiento a nivel nacional respecto a la producción de vino.
La agricultura del desierto se enmarca en esto, en este tipo de región, en la región de Tarapacá. Originalmente voy a hablar de la región, de la antigua región de Tarapacá, porque estábamos considerando, cuando se comenzó a hacer el trabajo, con Arica y Parinacota también dentro de la zona de influencia. Pero si nosotros observamos esta fotografía satelital, nos muestra un poco lo que es nuestro desierto, un desierto en donde la vegetación prácticamente no existe, en donde solamente se encuentra en sectores donde hay afluencias de agua o algunos sectores de cultivo, y por lo tanto que enmarca una característica importante respecto a las condiciones de desarrollo. En esta región es donde comenzamos a hacer en el año 2003 un proceso de recuperar las plantas que en algún momento se utilizaron dentro de la región para producir vino. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de que tenemos 500 años de historia? Bueno, esa historia quedó truncada en 1937 aproximadamente, y de ahí se abandonaron los viñedos y se transformó la producción hacia nuevas líneas u otras especies. Y por lo tanto, nosotros lo que comenzamos a hacer fue un proceso de recuperar esas especies. ¿Por qué? Porque jugamos un poco al bandido. Lo que buscamos fue encontrar especies a las cuales ya tendríamos seguridad de que están adaptadas a este tipo de condición, y no realizar un proceso de adaptación o de buscar estrategias para lograr que las cepas normales, por decirlo así, que se utilizan en Chile, podamos adaptarla a esa condición. Por lo tanto, el proceso de recuperación trató de buscar plantas antiguas, basándose principalmente en lo que uno podía observar respecto al tamaño de la planta, normalmente abandonadas en huertos caseros, o algunas plantas incluso que estaban cercanos a fuentes de agua que habían podido sobrevivir. Encontramos ese tipo de plantas y esas plantas fueron recuperadas y trasladadas a la Estación Experimental Canchones. La agricultura en la Pampa del Tamarugal se basa principalmente en este tipo de suelo, un suelo que denominamos salar. El salar constituye una costra de sal de 20, 30 o más centímetros de profundidad, la cual era extraída y se encontraba con un suelo que tenía algún tipo de humedad que permitía el desarrollo de agricultura. La agricultura en ese momento, estamos hablando de principio del siglo pasado, estaba orientada principalmente a abastecer de forraje y de alimento a las oficinas saletreras. Por lo tanto, era una industria muy importante. Bajo esta costra de sal tenemos un conjunto de estratas, normalmente de suelos arenosos, con muy bajo contenido de materia orgánica, inferior al 1%, unos suelos profundos que están conformando y que tienen una gran cantidad de sales principalmente que dificultan su desarrollo, pero que existen estrategias para poder manejarlo. Una de las características más importantes que podemos relacionar para poder entender cuando estamos hablando del desierto es lo que caracteriza a nuestro desierto, las precipitaciones. Este gráfico lo que muestra son las temporadas lluviosas y secas. Para nuestra característica, un año lluvioso como el que aparece indicado ahí, estamos hablando de una precipitación detectada de 4,5 milímetros anuales. O sea, cuando hablamos de lluvioso, lo hacemos en forma irónica. Y después encontramos periodos en donde simplemente no hay precipitaciones detectadas dentro de la Pampa del Tamarugal, dentro de la estación meteorológica. Los datos estos parten del año 1999, pero también se pueden contrastar con los datos entregados en el periodo 1942-1947 por don Enrique Frolich, uno de los que trabajó en la estación experimental en ese periodo. Y ellos representan un promedio anual, en base a esto, un promedio anual de 0,6 milímetros por año. Por lo tanto, los cultivos que se desarrollan en ese tipo de condición tienen que ser con algún sistema de riego.
Aquí lo que pretendemos mostrar son que durante gran parte del año nosotros encontramos temperaturas máximas absolutas superiores a 35 grados durante todo el año. Las mayores temperaturas que podemos encontrar son estas que mostramos aquí, 42, 40 grados. Pero lo que representa un efecto importante, sobre todo para el desarrollo de cultivo, es las temperaturas máximas que encontramos durante el periodo invernal. Eso condiciona al manejo que deben tener las plantas en este tipo de condición. Pero a su vez, como tenemos altas temperaturas diurnas elevadas, también tenemos temperaturas bajas. Si nosotros... Perdón. Nosotros aquí tenemos las temperaturas mínimas. Aquí tenemos un periodo de heladas principalmente asociadas a junio y julio, que es lo normal, pero también presentamos heladas en periodo de abril hasta septiembre y algunos incluso en octubre y noviembre. Y si nos fijamos, la mayor helada que hemos tenido es una helada que ocurre en julio del 2010 con 8,6 grados bajo cero. Eso nos está indicando una muy fuerte oscilación térmica y un elemento importante para considerar cuando uno está trabajando en agricultura en este tipo de condición. Y aquí lo que presentamos es justamente este tipo de oscilación. Si ustedes se fijan, cuando yo hablé de la mayor helada que hemos detectado en este periodo, hablé de 8,6 grados bajo cero. Este es el gráfico de ese día, en donde presenta un periodo cercano a las 9 horas de temperatura bajo cero, que es dañino para cualquier planta. Pero el mismo día en que tuvimos 8,6 grados bajo cero, ese mismo día casi llegamos a los 30 grados. Y estamos hablando de lunes 19 de julio del 2010. Eso nos representa, esta oscilación, una característica importante para considerar. ¿Por qué para nosotros es relevante? Porque la experiencia que la universidad ha logrado durante este tiempo ha permitido establecer los mecanismos y el paquete tecnológico para poder enfrentar este tipo de situación. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Porque las condiciones son extremas, absolutamente. Exacto. Pero una pregunta que a mí me cabe desde el punto de vista más agronómico es si esta especie que ustedes encontraron, esta cepa, se adapta, porque más allá de las condiciones que uno pueda, evidentemente hay que incorporar riego, o sea, imposible con esa pluviometría que pueda sostenerse una producción rentable, digamos, de cualquier cosa. Pero a mí me gustaría saber si es que esta cepa es capaz se adaptó en el fondo, porque en el momento que está viva y que ustedes la encontraron en algún lado, es porque sí fue capaz de adaptarse a los casi 8 grados menos de temperatura y a los 30 y tantos de temperatura en ese mismo día, y además a condiciones de estrés hídrico, o quizás porque la encontraron en sectores que ustedes mostraron ahí, cerca de ríos o algo. Eso es bien interesante, porque si la cepa, en el fondo, con los años, lo que encontraron ustedes fue una cepa que fue capaz de resistir esta condición extrema, eso sí le da una característica distinta, porque ya no es, o sea, claramente yo no creo que haya otra especie que, digamos, de vides que tenga esta capacidad de adaptación, porque realmente está bien que sea extremo, pero esto ya es absolutamente extremo. Claro. Esa es mi pregunta, ¿no? Exacto, esa es una de las características que nosotros encontramos. Ahora, no deberíamos confundir de que el efecto de obtener este incremento de temperatura al cual las plantas se encuentran adaptadas, por eso mostramos nosotros los datos de temperaturas máximas, son todos sobre 35 grados. En el caso de temperaturas, y como son todos durante todo el año esa temperatura elevada, permitiría de que la planta mantenga un crecimiento continuo. Por lo tanto, parte del manejo tecnológico que la universidad ha desarrollado es de qué forma obligamos a la planta a entrar en receso, de forma tal que en ese periodo de heladas la planta se encuentra sin hojas y por lo tanto en el estado de dormancia, y esa característica le permite soportar ese tipo de condiciones. Ingrid, ¿quieres aportar? Ingrid Poblete es la académico que
el especialista en la parte de producción y de manejo de cultivo. Buenas tardes, Presidenta. En este sentido, quisiera aportar de que, si bien es cierto, nosotros tenemos esta estrategia para que las plantas entren en esta condición de dormición, también la adaptabilidad se manifiesta dada esta alta fluctuación de temperatura en ese sentido, porque las plantas que están incluidas en el grupo de lo que se considera un frutal de hoja caduca requiere climas fríos, con estaciones bien marcadas, que es la condición natural. Y aquí con esta fluctuación, la verdad que ninguna planta pudiera soportar esas condiciones y brotar en condiciones adecuadas. Por lo tanto, si bien es cierto, nosotros las hacemos entrar en esta condición de dormición, nosotros no agregamos un producto artificial como es el Dormex o la cianamida hidrogenada que se emplea en Copiapó, por ejemplo, para uniformar la brotación. Nosotros en estas condiciones no lo empleamos. Entonces, además, efectivamente está manifestando esta adaptabilidad a esta condición fluctuante de temperatura durante el periodo invernal. Gracias. Y además, estas plantas representan algunas características como son la acumulación de horas frío o de unidades frío que permiten de que la planta pueda responder o despertarle esa condición de dormancia. Entonces, son plantas que han demostrado una adaptabilidad. Cuando instalamos plantas francesas traídas de la zona central, gran parte de ellas no pudieron soportar este tipo de condición y simplemente desaparecieron del sistema. Por eso es que es tan importante el considerarle que estamos trabajando con plantas que están adaptadas a las condiciones de desierto. Y parte también de esa adaptación la podemos observar en este gráfico, en donde mostramos también la humedad relativa del aire. La humedad relativa del aire, que está en relación a las temperaturas, podemos observar que las humedades relativas mínimas pueden llegar incluso a menos de 5% a las 3, 4 de la tarde, en donde las temperaturas son mayores. Y las humedades relativas mayores las encontramos normalmente en la noche. Esto genera un efecto benéfico para la planta porque permite que ciertas enfermedades asociadas a la humedad relativa y temperatura elevada no sean proclives a desarrollarse en este tipo de condición. El otro efecto importante se refiere a la radiación solar, la cantidad de radiación solar que llega y que es un representativo, tanto así que dentro de la región se están desarrollando una serie de proyectos de uso de energía solar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es condiciones de oscilación térmica muy elevadas, ¿cierto? O sea, en promedio, durante todo el año tenemos 25 grados de diferencia. Humedades relativas diurnas muy bajas, y una alta radiación solar incidente sobre las plantas. Es inevitable, yo diría que lo más complejo es la salinidad del suelo, porque esta planta además logró adaptarse a una condición de sal que es extrema, ¿no? Correcto. En ese caso, por eso es que la idea siempre ha sido buscar plantas que están en la región, que se han desarrollado, y si a ello sumamos 80 años de abandono, son plantas que demuestran de todas maneras una condición de adaptabilidad a este tipo de condición. Con el material que nosotros dijimos que recuperamos, se estableció un jardín de variedades. Ese jardín de variedades se estableció en la Estación Experimental Canchones y la idea era poder recuperar esas plantas y tener algún tipo de material para poder ser analizado y poder adaptar condiciones agronómicas de manejo. Para ello utilizamos ADN, análisis de ADN que nos permitió reconocer más fácilmente cada una de las cepas. Nosotros no teníamos idea de lo que recogimos, no había un reconocimiento de la gente que tenía esas plantas respecto a qué cepa era. Por eso es que utilizamos ADN. En este caso utilizamos ADN para identificarlo y ese trabajo se realizó en línea La Platina. Ellos contaban con el ADN, en este caso de la especie de la cepa que estamos indicando, que es la cepa país. La cepa país es una cepa característica española traída en su tiempo y que
se instaló en gran parte de Chile, por lo tanto era más o menos lógico encontrar ese tipo de cepa. Sin embargo, nos quedaron una serie de cepas que no pudieron ser reconocidas en Chile y por lo tanto se envió el material a España, en donde ellos tenían una base de datos de ADN mayor, y ahí nos pudieron encontrar esta Gross-Coleman de origen georgiano y Ameur Boameur como de tipo argelino. Pero también nos quedó un remanente de plantas sin identificar, y ese material de ADN se envió al Instituto Nacional de Investigación Agronómica en Montpellier, Francia. Ahí ellos identificaron la Torrontés riojano de origen argentino y un genotipo que quedó sin reconocer, y por lo tanto un genotipo que había sido contrastado en total con unas 7.000 cepas diferentes. Por lo tanto, nos quedó claro de que estábamos ante algo nuevo, ante algo original. Y por ello la universidad comenzó a realizar un proceso de registro de esa cepa. El registro se realizó con el organismo público competente para ello, el Servicio Agrícola y Ganadero, quien establece la homogeneidad, la estabilidad y la identidad. Eso se hace en base a un análisis ampelográfico que está determinado internacionalmente y que se basa en 43 descriptores. Originalmente nosotros comenzamos a hacer un proceso de investigación en base a evaluación ampelográfica que se realizó mediante una tesis de pregrado de la carrera de agronomía de la universidad. Por lo tanto, es material que el Servicio Agrícola Ganadero aprovechó, y después el Servicio Agrícola Ganadera nos hizo el seguimiento durante 2 temporadas. Ello principalmente se analiza en cuanto a características como hoja, a las características de brote, de fruto y de racimo, para llegar a determinar confirmarle que estamos ante un descubrimiento y posterior registro de la primera cepa vinífera chilena. Eso fue publicado en el Diario Oficial y ya, por lo tanto, es una información que se encuentra declarada como oficial y que corresponde a una planta, a una cepa originaria de la región de Tarapacá. Como resultado, nosotros lo que mostramos es que hay un proceso de trabajo desde una producción de vino de tipo artesanal hacia un tipo de producción más industrial. La universidad cuenta con el equipamiento para poder realizar el trabajo de vinificación, tanto en una planta de proceso como un laboratorio de seguimiento. Cuenta también con un paquete tecnológico para poder producir en este tipo de condiciones. Como usted señalaba, tenemos condiciones de salinidad, de radiación, de temperatura que son particulares, y por lo tanto hay que tener algún tipo de tecnología. Y contamos con un grupo de productores agrícolas que están trabajando con esto, como don Atilio Gatavara, que es el que se encuentra más adelantado, don Luis Astorga, que está en proceso también, y don Cristian Kitt. Ellos trabajan, eso sí, con cepa país, no han trabajado con la tamarugal. Y uno de los principales resultados que podemos encontrar es que durante lo que se señaló es que en el concurso catador de este año, la universidad, en base a la cepa tamarugal, logró obtener una medalla de oro. Eso representa para nosotros la validación a nivel comercial de lo que estamos haciendo. Es decir, no solo estamos haciendo vino del desierto, sino que estamos haciendo vino que tiene características comerciales y buenas características comerciales como para ser representada ante un concurso que está en base a una estructura de cata a ciega con personas internacionales, jueces internacionales que determinan que la calidad es excelente. Y eso es lo que nosotros estamos presentando, el vino del desierto en base a la cepa tamarugal. Tengo 2 consultas que hacerle antes de darle la palabra a la biblioteca para dejar abierto el debate el tiempo que queda. Superficie de plantaciones que existen ya, entendiendo que esto es algo que viene de una investigación y todo. Es importante saber eso,
En la universidad se cuentan con 2,2 hectáreas, ya que son las plantas que nosotros estamos realizando el proceso de investigación. Con los agricultores que presenté, cada uno de ellos tiene media hectárea. Por lo tanto, estamos en un proceso de crecimiento. Al poder contar con esta denominación de origen, le podemos ofrecer a los agricultores no solo la opción de producir vino en el desierto, producir vino con la cepa Tamarugal y con una denominación de origen del Tamarugal. O sea, sería otra alternativa, digamos, productiva para una zona que evidentemente tiene más dificultad desde ese punto de vista. Pero, y la otra consulta, ustedes tienen 2,5 hectáreas, pero ¿tienen producción de plantas de tal manera de que si esto efectivamente resulta, las personas puedan abastecerse? Porque esto, si hay un trabajo genético, no es llegar y comprarla en cualquier parte. O sea, quienes tienen de alguna manera la propiedad, entre comillas, de lo único que es efectivamente genuino son ustedes. Por lo tanto, ¿cómo proyectan ustedes como universidad la distribución y la producción un poco más masiva de plantas que permita a la pequeña agricultura o mediana poder ir plantando? Presidenta, sí, nosotros con la universidad estamos trabajando, o sea, ellos están trabajando, yo los estoy ayudando a gestionar con el gobierno regional un nuevo proyecto FIC para construir un invernadero que les va a permitir producir 30.000 nuevas cepas o vides para entregar a todos los pequeños agricultores. Acá en Pica, en Pozo Almonte, no hay agricultura. La poca agricultura que hay es pequeño agricultor. O sea, nunca vas a tener un agricultor que tenga más de media hectárea. Eso no existe en la región, todos son pequeños agricultores. Y por eso, acá lo que se está tratando de hacer para reproducir esto, a través de este trabajo de la UNAP, es a través de este nuevo proyecto FIC que les permita producir estas nuevas 30.000 cepas Tamarugal para entregarlas en forma gratuita y con el asesoramiento de la universidad a estos nuevos pequeños agricultores. Senadora, le damos la palabra, que evidentemente siempre es súper resumida, de la biblioteca. Adelante. Representante del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses, va a tomar la palabra mientras prepara la presentación. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, una consulta a los profesionales de la Universidad Arturo Prat. Es sabido, o por lo menos es un lugar común, el que aquellos valles con una oscilación térmica muy pronunciada entre el día y la noche generalmente favorecen las cepas tintas. Y yo veo que esta es una cepa blanca. Entonces, ¿cómo se explica en qué estatus o en qué estándar queda la calidad del vino al tratarse de una cepa blanca en un valle que tiene tanta oscilación térmica entre el día y la noche? Esa era una de las grandes dudas que nosotros teníamos respecto a la calidad. Por supuesto, como nosotros señalamos, cuando nosotros probábamos el vino lo encontrábamos muy bueno. Y por eso es que nos atrevimos a presentarnos a este concurso. El concurso catador contrastó la cepa Tamarugal con 640 vinos adicionales de 14 países. Y el concurso fue un concurso muy reñido que obligó a modificar la tabla de puntajes. Es decir, fue un concurso competitivo. Y la universidad, la cepa Tamarugal, obtuvo la medalla de oro. Es decir, tenemos una validación importante respecto a la calidad. Estamos claros de que el vino blanco, especialmente el que nosotros encontramos en la zona centro, tiene calidades y que están asociados principalmente a condiciones diferentes a las que nosotros tenemos allá. Pero esa es la ventaja de la Tamarugal. Es una cepa que se adaptó a ese tipo de condiciones, que logró desarrollarse y permitió, mediante el manejo agronómico adecuado, permitió obtener un vino cuya calidad no lo decimos nosotros, lo dice un concurso internacional. Partimos con la exposición para ir cerrando con la biblioteca y la opinión que tiene la biblioteca sobre este proyecto en particular. Bien, buenas tardes. Por su intermedio, señora Presidente, se le solicitó a la biblioteca que expusiéramos sobre el régimen regulatorio de las denominaciones de origen sobre el vino.
Lo primero que hay que tener presente que es cuando hablamos de denominaciones de origen, según una denominación general que está en la Ley de Propiedad Industrial, es aquella denominación que identifica un producto originario del país o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Pero hay que sumar además, tratándose de denominaciones de origen, el cumplimiento de ciertos elementos adicionales, como son la existencia de factores naturales y humanos. Esto es muy relevante tratándose del proyecto que está revisando la Comisión, porque en el caso, y escuchando acá al relator de la universidad, hay factores naturales muy particulares, por ejemplo, la oscilación térmica, la humedad, la radiación solar, etc. Esto hace que la denominación de origen que se busca en virtud del proyecto satisfaga, en principio, lo que denominamos denominación de origen, valga la redundancia, por sobre una indicación geográfica, porque la indicación geográfica lo que hace es distinguir la calidad y prestigio de un producto asociado específicamente a un territorio, pero sin la existencia de estos factores humanos o naturales que la hacen tan especial. El régimen regulatorio de la denominación de origen es bien especial, es muy disperso, tratándose del vino. El año 2005, recién, en cumplimiento del acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, se fijó en la legislación chilena un estándar internacional para proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Esto fue incorporado, como dije, el año 2005. Este es un régimen general que no distingue entre productos, pero que excluye algunos, entre ellos el vino, y es lo que vamos a ver. Se trata de un régimen administrativo donde la solicitud la puede efectuar cualquier persona o grupo de personas, como un grupo de productores, pero también autoridades locales, que pueden solicitar la denominación de origen cumpliendo los requisitos, ¿ya? Una vez aprobada la denominación de origen, le otorga al titular el uso exclusivo y excluyente de la denominación de origen, como en todos los casos que conocemos, pero requiere el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos que se indique el área geográfica. Segundo, que se describa detalladamente cuáles son las características de este producto que lo hacen tan especial. Tercero, que se acompañe un estudio técnico que determine que las características especiales del producto se deben a su ubicación geográfica y a estos factores humanos o naturales. Y por último, que se presente un reglamento de uso, ¿ya? Y ese reglamento de uso debe ser cumplido por todos los titulares cuando son más de uno, ¿ya? Tratándose de productos silvoagropecuarios, adicionalmente se exige un informe favorable del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es el problema? Que este régimen general que vino a poner al día la legislación chilena según el estándar internacional, el artículo 93 excluye expresamente al pisco, al pajarete, al vino soleado y a los vinos y a las denominaciones de origen asociadas a la zonificación vitícola que establece el decreto 464 en virtud de la ley de alcoholes que vamos a ver. Por lo tanto, este régimen no es aplicable en principio a los vinos. Entonces, para los vinos nos quedaría un régimen que también vuelve a ser disperso, que reconoce tres fuentes formales. En primer lugar, el decreto 464, que lo vamos a explicitar. En segundo lugar, los tratados internacionales, ¿ya? El decreto 464 es una facultad que está en la ley de alcoholes que es una facultad que le otorga al presidente de la República de establecer zonas vitícolas y en base a ellas asociar denominaciones de origen, ¿ya? Esto es la lógica que se ha seguido respecto de todas las denominaciones de origen de los vinos que no sean el pisco, el pajarete y el vino soleado. No se establecen mayores requisitos en la ley. Se supone que se va a dictar un reglamento que no es muy explícito porque no distingue entre vinos con denominación de origen y vinos sin denominación de origen, por lo tanto no hace mucha diferencia. Pero ese es hoy día el marco bajo el cual se han reconocido denominaciones de origen para vinos distintos al pajarete y al vino soleado. La ley, sin embargo, hizo una diferencia, como ya lo he dicho en varias oportunidades, respecto del pisco, el pajarete y el vino soleado. El pajarete es un vino que se da entre la tercera y la cuarta región, me corrige, y el vino asoleado es un vino que se da en zona secana y que se da entre el río Mataquito y el río Biobío, ¿ya?
No se establecen, salvo unas descripciones de sus características principales, no se establece ningún requisito más para ese reconocimiento. Según algunos autores, entre ellos Melosi, lo que señala es que este reconocimiento es un reconocimiento, una especie de reconocimiento histórico al momento de dictarse la ley de alcoholes, que fue el año 1985, y que la facultad que se otorgó al presidente fue para establecer nuevas denominaciones de origen respecto de los nuevos productos que se vayan creando. El decreto 464, este es el que se dictó en virtud de la facultad que se le otorga al presidente de la República en la ley de alcoholes para establecer zonas vitícolas y asociar a ellas denominaciones de origen. Establece zonas vitícolas en razón de una estructura que es región vitivinícola, subregión, zona y área, ¿ya? La última modificación es del año 2018 y tuvo por objeto, entre otras materias, actualizar la zonificación vitivinícola, incluir nuevas variedades vitivinícolas y se actualizó la zonificación porque se incorporó la región de Ñuble. Por último, otra fuente de denominaciones de origen son los tratados internacionales, pero que no tiene mucha relevancia para estos efectos porque la principal relevancia de los tratados internacionales a este respecto es para reconocer denominaciones de origen extranjera y no denominaciones de origen nacionales. Un ejemplo es el anexo 5 del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, que establece un listado de denominaciones de origen extranjera que Chile reconoce. Lo particular de esto es que no se somete a ningún requisito administrativo, basta el reconocimiento en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el proyecto de ley lo que busca es el reconocimiento de la denominación de origen tamarugal para el vino generoso, genuino, producido y envasado en unidades de consumo en la provincia del Tamarugal, de la región de Arapacá, proveniente de vides de la cepa tamarugal plantadas en dicha provincia. Un par de comentarios. Primero, se hace a nivel de rango de ley, que nada lo prohíbe, ¿ya? Lo que ocurre es que eso en el año 75, según lo que entendemos, se hizo solo para las denominaciones que se quería proteger en ese momento y el resto se entregó a la autoridad administrativa. Segundo, se aleja del procedimiento utilizado para todas las otras denominaciones de origen de vinos existentes hasta la fecha, que son numerosas. Y por último, se exime de eventuales análisis técnicos. Los análisis técnicos hoy día no están exigidos en la ley. El régimen general de denominaciones de origen incorporado en el año 2005 requiere un análisis técnico, ¿ya? Pero la ley exime a los vinos de ese régimen. Por lo tanto, se aplica, en principio, el régimen administrativo en virtud de la facultad que se le otorga al presidente de la República. No está establecido el análisis administrativo para otorgar esa denominación de origen en base a una nueva zonificación vitícola, ¿ya? Pero, en principio, si uno lo aprueba a nivel legal, no hay un análisis técnico que, como quedó demostrado, existe, digamos, pero no existe un procedimiento como para su verificación. Y por último, un tema que ustedes establecen, a lo mejor sin darse cuenta, pero un requisito adicional, que es que sea producido envasado en unidades de consumo en la provincia del Tamarugal. Ese es un requisito que no existe respecto de ninguna otra denominación de origen. De hecho, Paco puede ser más preciso, pero se exige que para que un vino sea asociado a una denominación de origen, la regla general es que se exige que el 75% de la uva con que se elabora ese vino provenga de la localidad asociada a esa denominación de origen. Por lo tanto, ustedes en ese sentido se puede señalar que son más estrictos que el resto de las denominaciones de origen. Eso. Gracias. Agradecida por la exposición, senador Elizalde. Yo quiero felicitar a la senadora Epersperger, así se pronuncia, ¿no? Por la iniciativa que ha presentado. Creo que además la ha expuesto de muy buena forma y por tanto es evidente que hay fundamentos de sobra para establecer esta denominación de origen. Mi única duda es si la fuente debe ser legal o reglamentaria. Y en la hipótesis que fuera reglamentaria, me gustaría saber la disposición del gobierno de poder establecer una denominación de origen de esta materia y la opinión del gobierno respecto de la fuente legal, de la fuente, digamos, jurídica, la jerarquía normativa que corresponde para regular esta denominación de origen. Pero la felicito porque creo que es una muy buena iniciativa y creo que sea por vía legal, vía reglamentaria u otra,
es muy positivo que se establezca esta denominación de origen, además hablando de un producto propiamente chileno que tiene un origen, digamos, de nuestro país, como se ha señalado anteriormente. Senador Arboe. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, felicitar a la senadora por su iniciativa, pero también felicitar a todo el equipo académico y productivo de la Universidad Arturo Prat. Es tremendamente relevante ejemplos como el de la universidad, donde vinculan investigación, ciencia, comercialización y desarrollo social. Creo que es tremendamente relevante y ese rol, digamos, es justamente uno de los roles que uno esperaría de otras universidades. Así que bienvenido sea lo que ustedes están realizando. Felicitaciones, es un tremendo esfuerzo. Las oscilaciones de temperatura son determinantes para la calidad del vino muchas veces, por eso esto es una excepción, diría yo, que debe ser estudiada con mucho más atención, más allá de la comercialización, que puede ser el objetivo final. Creo que es dable también exportar esa experiencia para ver cómo centros de estudio internacionales pueden observar con mayor preocupación probablemente las razones por las cuales esta cepa en particular logra sobrevivir, digamos, y no solo sobrevivir, sino producir un vino adecuado, como dicen acá, premiado, en condiciones de oscilaciones térmicas tan extremas y con condiciones de suelo bastante adversas. Entonces es una excepción. En segundo lugar, quiero manifestar que tengo la misma duda. Creo que me ha tocado trabajar particularmente de la cepa país, el Valle Litata, que me ha tocado trabajarlo largamente. A mi juicio, en opinión personal, las denominaciones de origen o el reconocimiento de las denominaciones de origen es una facultad privativa hoy día del presidente de la República, que mediante decreto supremo delegado al ministro de Agricultura otorga dichas denominaciones. Me gusta que en el texto de la senadora se plantea un elemento que es relevante, que no solo la elaboración del vino debe provenir de la denominación de origen, sino que también su envasado. Y eso es muy importante. Yo lo he comentado, yo estoy trabajando un proyecto de ley hace bastante rato, digamos, estaba a punto de presentarlo, vamos a invitar a la primera Comisión de Agricultura a presentarlo, donde establecemos como obligación para el reconocimiento de la denominación de origen el envasado en la región, porque lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, es que hay este momento cuando la silla del representante del Ministerio de Agricultura comienza a tiritar, porque sabe que viene un conflicto considerable. Y lo digo porque Conchitoro, que es el principal exportador de vinos de Chile, el principal comprador de uva del país, compra la uva a granel en mi zona, en la zona del Valle Litata, una de las zonas de rezago, o como se dice, zona de oportunidades, con población bajo la línea de pobreza, más alta que el resto de las provincias, solo superaba la Araucanía, probablemente. Y todo el proceso de envasado y de elaboración lo realiza en Santiago, no dejando ningún tipo de beneficio en la zona. Esto mismo ocurre en la región del Maule, en la región de la Araucanía. En consecuencia, tenemos un problema que hemos estado conversando y vamos a presentar un proyecto de ley justamente para obligar que si alguna empresa quiere comercializar productos con una denominación de origen, porque ya hay denominación de origen que están aprobadas, digamos, el requisito es que su envasado o proceso productivo sea también desarrollado en la región. Como por lo demás, tal como me explicaba James Wilkins hace unas semanas atrás y el equipo de la biblioteca, también es lo que ocurre en Francia, no solo con los vinos, sino también con los espumantes y también con los quesos, donde el proceso de elaboración está asociado a una región determinada para garantizar o salvaguardar la calidad del producto. En consecuencia, creo que eso es importante. Lo digo porque la senadora se menciona esto. Yo lo que pediría, presidenta, más bien es una para hacerlo más rápido, porque esto puede ocurrir incluso más rápido que con un proyecto de ley. O sea, creo que este proyecto de ley puede ser un puntapié inicial determinante para que se logre la denominación de origen. Y para eso va a ser clave la definición política del Ministerio de Agricultura. Entonces, más bien, lo que yo preguntaría es al representante del Ministerio de Agricultura si habría disposición para que mediante reglamento, modificación del Decreto Supremo, incorporaran a el Tamarugal como zona de denominación de origen, con lo cual en ese momento tendríamos una solución. ¿Por qué planteo esto? Porque de aprobar un proyecto de ley
incorporar Tamarugal como ley, lo incorporaríamos al mismo nivel que el pisco, el pajarete y los vinos asoleados, pero muy por sobre todas las denominaciones de origen que hoy día existen en el país, que están hechas vía reglamentaria. Entonces, como la senadora sabe, podría algún intérprete señalar por qué esta es por ley y los otros por reglamento, porque tiene más derecho, porque tiene menos derecho, porque es distinto. Entonces, para evitar complicaciones y que nazca todo bien, mi sugerencia más bien es incorporar esto en una modificación del Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, que lo cual es mucho más rápido que un proyecto de ley y les otorga los mismos derechos. Eso. Que de alguna manera es un poco la posición que ha tenido hoy día la biblioteca respecto al tema. Senadora Asperger y luego Ministerio y finalmente usted. Sí, muy breve, Presidenta. Nosotros conversado con la universidad este proyecto porque entendemos que hoy día, como está el decreto 464, si no me equivoco, Tarapacá no está reconocido como zona vitivinícola, por lo tanto no podría recibir la denominación de origen por esa vía. Yo lo conversé con el ministro apoya esta iniciativa y eso es básicamente la razón por qué nos dijeron que fuera por esta vía. Nosotros lo que queremos es denominación de origen, no queremos en la región una indicación geográfica, queremos denominación de origen. Eso, Presidente. Sí, senadora Irizarry. Por su intermedio, Presidenta, ¿la ley es la que no establece esta zona como zona? Podría incorporar. O sea, habría que modificar la ley para considerarla una zona. Buen punto. James, para aclarar el punto. Si no está incorporada como zonificación vitícola, es el mismo presidente, a través del Ministerio de Agricultura, el que está facultado para modificarlo e incorporarlo. No es necesario modificar la ley para eso. Se podría ser vía reglamentaria. Perdón, pero no quiero ser autorreferente, pero el Valle del Mayeco es un valle, es una zonificación que no es de las últimas que se creó y que ha permitido que existan hoy día más de 200 hectáreas plantadas y es nueva. Me pregunta si las zonas se crean por ley o también por reglamento. No, se crean por reglamento porque es una facultad del Ministerio. Entonces podría, ya. O sea, sí se puede hacer de manera más expedita en la medida que exista la voluntad y el interés del Ministerio. Para eso le vamos a consultar a don Andrés Meneses. Gracias, Presidenta. Lo malo del vino que nos trae la senadora es que es blanco y no tinto, pero bueno, ya habíamos conversado eso y entiendo que los profesionales de la Universidad Arturo Prat ya están desarrollando una variedad de tinta. Bueno, pero tallas aparte, la verdad es que la disposición de parte del Ministerio de Agricultura para revisar nuevas denominaciones de origen o nuevas zonas vitícolas, que es el aspecto que está recogido en el 464, siempre ha estado presente. De hecho, el profesional de la Biblioteca del Congreso acaba de señalar que la última modificación del 464 fue de este año, del año 2018, en mayo de 2018 me parece, que incorporó nuevas zonas vitícolas para poder etiquetarlas con esas características en la respectiva botella. Lo que sí es necesario despejar es una distinción entre modalidades de producción, que es el concepto que recoge la denominación de origen, y las variedades de vino propiamente tal. Si ustedes se fijan, las denominaciones de origen recogidas en la ley de alcoholes, en el artículo 28 de la ley 18.455, que habla de pajarete, vino soleado y pisco, en fin, más que de variedades, lo que habla es de ciertas modalidades de producción, es decir, el pajarete se puede producir a partir de distintas cepas, no solamente del tamarugal, que es lo que plantea el proyecto. Por ejemplo, el pajarete se produce actualmente con moscatel Alejandría, con moscatel Austria, con uva país y con uva criolla. El pisco, por otro lado, también se produce con moscatel Alejandría, con moscatel rosada, con trontel y con Pedro Jiménez con J. Entonces, en el fondo, primero tenemos que despejar bien si estamos hablando de una variedad o de una denominación de origen. Los profesionales de la Universidad Arturo Prat ya señalaron que la variedad ya se encuentra registrada como tal en el registro del SAC por las características de identidad, estabilidad y homogeneidad que tienen que cumplir toda variedad vegetal para poder estar incluida en ese registro. Y despejado eso, efectivamente, nosotros podemos empezar a estudiar adecuaciones reglamentarias que permitan una denominación de origen conforme al procedimiento que hoy día establece la ley 19.039. Y eventualmente, senadora, por su intermedio, Presidenta, quizá ese mecanismo pueda resultar
más rápido. Es un aspecto que trabaja generalmente los rubristas vitícolas de ODEPA en forma conjunta con los profesionales del INAPI, del Ministerio de Economía, y por cierto que nos interesa, por cierto, estar en contacto con las personas que han promovido el desarrollo de una variedad tan interesante como esta, porque efectivamente producir uva bajo esas condiciones y sobre todo en aspectos tan excepcionales que vienen a romper, en cierta forma, la ortodoxia de la oscilación térmica pronunciada para los tintos y la más suavizada para los blancos, es un concepto muy interesante que, por cierto, que al Ministerio de Agricultura le interesa intensificar. En este sentido, bueno, de alguna manera yo también quería felicitar a la universidad porque la investigación aplicada no es lo que abunda en este país y sobre todo cuando uno piensa en la pequeña agricultura, que es una esperanza también para muchos que tienen poca tierra y tienen que darle rentabilidad a eso. Entonces, bien por la universidad y yo creo que lo que aquí quiero interpretar a Luz, yo creo que lo que a ella principalmente le interesa, sea por la vía que sea, la más rápido, lo más eficiente para un territorio que espera efectivamente una denominación de origen que les permita un espacio de cierto desarrollo productivo para la pequeña agricultura. Entonces yo me voy a permitir también pedirle al Ministerio, dentro de sus posibilidades, evidentemente, Andrés, que usted pueda de alguna manera traer alguna resolución durante el mes de octubre que permita saber si el ministerio, y en este caso el presidente, evidentemente, está la voluntad para poder tramitarlo vía esa vía y no seguir discutiendo un proyecto que finalmente sobre la vía administrativa y teniendo los antecedentes ya expuestos pueda resultar más eficiente de esa manera. ¿Le parece? Okay. El gobierno tiene muchas preocupaciones y el ministro tiene muchas preocupaciones. Entonces, entre tantas preocupaciones se van quedando en carpeta una serie de asuntos y podemos estar aquí un buen tiempo sin analizar el proyecto. Entonces, yo propongo que si es posible me dar un oficio formal y que el gobierno en un plazo razonable se comprometa a dar una respuesta para sobre esa base nosotros decidir cómo seguimos. Perfecto, entonces convenimos en hacer un oficio de parte de la comisión para básicamente agilizar los procesos y poder tener una respuesta lo antes posible. Me pidió la palabra usted para ir cerrando la comisión. Muy breve, Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Quería señalar solo dos cosas muy breves. Una, que el territorio no solo produce vino blanco de la cepa Tamarugal, sino también hemos ensayado los vinos tintos. Dicho sea de paso, presentamos el de nuestro socio Atilio Catavara en forma muy irreverente, solo con 3 vinificaciones en la historia con ese agricultor, y estuvimos a un punto de obtener la medalla de plata con el vino tinto de la cepa País, que se expresa en forma absolutamente distinta al país que se da en el resto del territorio nacional. Eso es una cosa. Y en segundo lugar, solo para mejor entender la propuesta del proyecto de ley, en la redacción yo lo que solicitaría o que se tuviera en cuenta que nosotros no solo hablamos de la denominación de origen de los vinos Tamarugal, no del generoso genuino, porque se puede vinificar como un vino tranquilo o un vino fortificado o tormentoso, y si nosotros dejamos así como está en la redacción generoso genuino, estamos cercando solamente a un formato de vinificación, y lo que nosotros queremos es proteger el territorio con una cepa propia y con una línea de vinificación en función al vino Tamarugal. Solo eso. Muchas gracias, Presidenta. En ese sentido tiene mucha más lógica también verlo por el tema administrativo. La 19.039 tendría mucho más, se ajustaría mucho más si eso es lo que ustedes pretenden. Efectivamente. Claro, el territorio es el que hay que proteger. Bueno, efectivamente, necesitamos proteger el territorio por las características más allá de la excepcionales cepa que hoy día, digamos, sí, se está trabajando. Efectivamente. Perfecto. Senadora Sperger, y con eso terminamos. Sí, solamente agradecer la acogida de esta comisión a este proyecto tan importante para la región, volver a felicitar a la Universidad Arturo Prat y particularmente a todos sus investigadores que han llevado adelante esto, y hacer extensiva sería para nosotros muy importante que la Comisión de Agricultura a lo mejor pudiera visitar la estación experimental Canchones en la Pampa del Tamarugal para conocer in situ lo que se está haciendo, no solamente con el vino del Tamarugal, sino con, por ejemplo, la producción experimental de azafrán y otras producciones que está haciendo la universidad con gran esfuerzo y que son dignas de conocer.
Muchas gracias por la invitación, lo vamos a considerar acá porque una vez que nos responda el Ministerio de Agricultura este oficio, vamos a ir encantados a visitar la Pampa del Tamarugal. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan buen regreso a su región. Muchas gracias a Agricultura igual, que tuvo una larga jornada hoy día con nosotros, ha sido muy productiva. Muchas gracias. Los esperamos entonces a la comisión.